porque claro, ella tenía esta cantidad de seguidores y no era eso lo que proyectaba. Ajá, el tiempo es lo que convertimos en lo que vamos a hacer. Dinero, experiencias, educación, todo. Está generando dinero. Y resulta que no generaba absolutamente nada. Tienes una operatividad y tienes una publicidad. Y encontrar en qué era lo que ella realmente era buena y qué era lo que ella le podía ofrecer al mundo. Lo que yo llamo hacer de tu nombre un negocio. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestra catarsis de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema que se siente y duele. Dinero, emociones y verdades incómodas. Porque una cosa es emprender por pasión y otra muy distinta es no cobrar nunca y vivir con una ansiedad financiera. Hoy te ayudamos a responder una gran pregunta. ¿Tienes un negocio o tienes un hobby caro? Mira. Tremenda pregunta. Sí, pero a mí vamos a ir entrando en tema de una vez calientico. A mí me ha pasado que me he sentado con clientes, ¿no? Viéndolos de una mirada financiera y ya más estructurado, más todo, que me he sentado con clientes y tienen 3 o 4 años emprendiendo y aún no saben cuáles son sus costos reales. Cuando le pregunto si están ganando o cuánto están ganando, mira, ¿cuánto percibes al mes? ¿Cuánto estás ganando realmente tú al mes? Y muchos ni siquiera saben cuánta es su ganancia. De sus redes sociales, de su Instagram, está hermoso, está todo arreglado, todo perfecto, estilizado. Entonces tenemos una cuenta bancaria que no está en concordancia con lo que estás viendo. O sea, hay cosas ahí que no están cuadrando como que del todo. Yeah. Entonces, es aquí donde definimos cuál es la diferencia entre un hobby y un negocio. Mira, como yo lo veo, como yo lo defino, un hobby te da placer. Es algo que haces cuando tienes tiempo, pero cuando tienes tiempo es cuando tengo tiempo una vez al mes y te da dinero de vez en cuando, porque es distinto cuando tienes un negocio y lo haces cuando tienes tiempo porque tienes un trabajo en paralelo y le inviertes a tu negocio o a tu emprendimiento 1 o 2 horas al día y son horas de calidad, a cuando lo haces de vez en cuando y que bueno, para la segunda quincena y te genera dinero de vez en cuando. Y un negocio en sí ya es cuando eso que tú estás haciendo te genera ingresos, tiene una estructura, tiene procesos, hay una estrategia detrás para crecer de una manera sostenible y con bases sólidas. Muy importante. Claro que los primeros meses quizás no vas a generar ni un peso, pero si tú tienes una estructura, tienes un plan de negocio, tienes una guía, esto en algún momento te va a comenzar a generar dinero. Totalmente, Marisa. O sea, si lo vemos a través de indicadores, si tenemos indicadores claros de que tienes un hobby y posiblemente no es un negocio todavía, hazte unas preguntas simples. ¿Tienes precios reales o haces una especie de trueque emocional? Más o menos así. ¿Llevas un control de gastos de egresos e ingresos? Que ahí es donde yo entro, o sea, no tienes claridad de tus números. Para un indicador claro de que tienes un hobby es que no tienes claridad de tus números, no reinviertes tu ganancia, te la echas encima, no tienes un plan de crecimiento. Sí, son muchos los factores que te pueden diferenciar un hobby de un negocio realmente. Hay uno bastante interesante, es el que incluso lo estábamos comentando antes de comenzar aquí, que es cuando surge esa pregunta y esa pregunta normalmente no viene del emprendedor, no viene del dueño de negocio, no viene del empresario, sino viene externamente. Y es cuando estás manejando ya a nivel publicitario y sobre todo a nivel de redes sociales, que es donde estamos manejando la mayor cantidad de publicidad posible actualmente, es si tienes clientes o solo tienes amigos que te están apoyando de vez en cuando o incluso constantemente, pero ¿qué son? ¿Clientes o amigos apoyándote? Esa es la gran pregunta aquí. Sí, y que esos amigos apoyándote a veces es como una palmadita, no hay una transacción de por medio. Y un negocio es un hobby en redes sociales. Exacto. Y es ahí donde, que como te digo, era lo que estábamos hablando hace rato, antes de entrar acá. Precisamente tú quieres, a la hora de que conviertes esa pasión, porque normalmente las pasiones y los hobbies se relacionan mucho, y si de verdad estás enfocado, tú lo llevas a negocio. Porque ves que es algo que te puede producir más allá de placer, te puede dar ingresos estables. Y bueno, por ejemplo, en lo que estábamos hablando también, por ejemplo, es este podcast. Nosotros comenzamos aquí viéndolo como algo para salir de
de la rutina y nosotros ya estamos pensando mucho más allá, nosotros lo estamos proyectando mucho más allá. Entonces, es ahí donde yo te hacía la pregunta, o te hago la pregunta en este momento. ¿Tú quieres un exceso de seguidores, de que te vean, de que te miren, o quieres clientes? Ahí se fijan varias diferencias. Porque Correcto. a pesar de que sí necesitas que te visualicen, necesitas tener una masa de personas en tu seguimiento, que es lo que se llama comunidad dentro de las redes sociales, también necesitas algo que es la conversión. Y es ahí donde realmente, a mi parecer, a nivel publicitario, es donde se ve el cambio del hobby al negocio. Muchas personas caen en esto de que tengo una comunidad, tengo una conversión real en número, pero si careces de estructura, si careces de plan de negocio, si no tienes, no tienes la capacidad, al no tener esa estructura y no tener un plan creado para ese negocio, cuando comienzas a monetizar, es donde viene la parte de que entonces no lo puedes sostener. Cuando no lo puedes sostener, colapsa. Entonces, hay también ahí de que sí, puedes convertir tu comunidad, puedes comenzar en tus redes sociales como un hobby, convertirlo a un negocio, pero no es solamente crear contenido para vender y vender cualquier cosa que quieras vender, porque eso a la larga, si tú no tienes una estructura, no tienes un plan de negocio, no sabes hacia dónde vas, eso se va a quedar como un hobby porque no va a crecer. Estoy generando dinero aquí, como lo dije antes, estoy generando dinero de vez en cuando, ¿ves? Exactamente. Entonces ahí es donde viene una trampa mental bueno, que tenemos todos en algún momento, porque todos la hemos pasado y hay mucha gente que quizás lo está pasando en este momento también. Y es la trampa de yo hago esto por pasión. Sí. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando, la pasión es necesaria, sí, pero eso no justifica el que regales tu trabajo, porque al fin y al cabo, si lo estás queriendo convertir en un negocio, es tu trabajo, es dinero que estás invirtiendo, tiempo también que estás invirtiendo en capacitación, son muchas cosas que lo hacen real y formalmente un trabajo. Y regalarlo es como que, ¿qué estamos haciendo? Entonces viene también lo que es el mito de el dinero llega solo. O sea, algo así como va viniendo, vamos viendo. Ay, lo detesto. Exactamente. Y uno súper importante que es y eso lo pasé yo como fotógrafo lo pasé muchas veces, es el miedo a cobrar lo que vales. Y este es súper importante porque nos ha pasado, yo creo que a todos, nos ha pasado yo creo que a todos y aquí entra también el juego mental de cuánto vale tu servicio, o sea, cobra lo que vale. Entonces ahí vuelvo a la parte anterior de tienes realmente clientes o son amigos que te apoyan, porque entonces ese amigo que te está apoyando probablemente es el que te regatea o es el que le deja las cosas mucho más baratas. Y ese es el que te regatea. Entonces, y ese es el que te baja tu valor, que tú vas, joder, inflado. Ahora sí, voy a convertir esta vaina en mi negocio. Y cuando llegas a presentarle a tu amigo, coño, chamo, pero eso es muy caro. Y te haces enemigo, porque y te digo el caso más común, el caso de la fotografía es muy común, el que me pedían sesiones fotográficas a cambio de visualización publicitaria. Bueno, tú me haces una sesión y yo te publico en mis redes. Y la depreciación de mis equipos, el riesgo de sacar los equipos o utilizarlos, todo ese plan, o sea, todo lo que implica poder hacer la sesión fotográfica, era algo que en un principio yo no conocía del todo porque yo carecía de estructura. Al conocer ya lo que era una estructura en base, nada más el hecho de conocer que yo tenía que hacer una estructura de costos para poder definir los precios de mis servicios, me cambió completamente la mente. Y no, hasta las personas que vendemos servicios tienen que hacer una estructura de costo. Tú tienes un riesgo de por medio. Tu hora, hombre, invertida, vale. Entonces, ay, te lo cambio por publicidad. Mira, esto no es aquí, esta balanza aquí no me parece. Cuéntame más. Sí. Sí, Así como que, ¿y dónde cambio yo la publicidad por un lente nuevo? cuéntame más, exacto. O sea, no. Eh, pero mira, a mí,
Me pasó hace poco, voy a contar aquí una anécdota de una clienta, y es que tenía 30.000 seguidores en Instagram. Y ella era un lo cual es bastante. exacto, o sea, yo veo, ok, esta chica me está contactando, tiene 30.000 seguidores en Instagram, yo digo, hace plata, ¿verdad? O sea, mi 2 más 2 son 4, es plata. Y en primera instancia ella me contacta es como para que la asesorara con las redes. Y yo, amiga, yo de redes no te sé. Yo te sé de la parte financiera, de estructura, vamos a ver qué es, vamos a estructurar tu negocio, vamos a hacer que tu negocio crezca y tal, pero yo soy más operativa, yo me voy a la parte de la operatividad. Aparte la chama hacía buen contenido, no es que hacía contenido malo, o sea, hacía buen contenido, coño, tenía 30.000 seguidores. Entonces, bueno, resulta que la pana no ganaba ni un peso, ni un peso. Y en sus redes, en su perfil, era un link que te dirigía a un curso de reventa. Ahí fue como, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y aquí se mezcla lo que hablábamos antes, del humo en las redes, porque claro, ella tenía esa cantidad de seguidores y no era eso lo que proyectaba, porque es lo que te digo, al principio para mí fue como que, ok, tienes esta cantidad de seguidores, ¿eh? Estás generando dinero. Y resulta que no generaba absolutamente nada. Entonces tuvimos que trabajar desde cero, hacer su estructura, revisar su plan de negocio, bueno, hacerlo porque no tenía nada, y encontrar en qué era lo que ella realmente era buena y qué era lo que ella le podía ofrecer al mundo, lo que yo llamo hacer de tu nombre un negocio, que eso lo vamos a hablar más adelante en otro episodio. Súper importante. Entonces, en ese momento, sus redes aparentaban ser un negocio, pero realmente era su hobby. Ella le estaba invirtiendo tiempo y dinero, y hoy en día el tiempo es lo más valioso que tenemos. O sea, le estaba saliendo bien caro, pero bueno, al final es eso, cuando ya le dimos estructura, comenzamos desde cero, le hicimos el plan de negocio, todo, la chama como que entendió, ah, ok, esto es lo que necesitaba para yo poder monetizar. Pero es que es verdad. Dijiste algo súper importante. Hoy en día el tiempo es muy importante. Siempre ha sido importante, pero hemos descubierto que es sumamente importante el tiempo ahorita porque el tiempo es lo que convertimos en lo que vamos a hacer. Dinero, experiencias, educación, todo. O sea, el tiempo es lo que nos define a futuro. Así de simple. Entonces, vienen muchas cosas. Yo parto de un principio, porque dijiste algo muy importante y es que tienes una operatividad y tienes una publicidad, que sí van de la mano, pero yo siempre defino que una va primero que otra y tú necesitas tener un negocio operativo para luego publicitarlo, porque si no, estás publicitando humo, que ya hablamos de eso en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Si no, estás publicitando humo, porque no tienes algo completamente firme donde la gente que te va a buscar se va a parar. Yo parto de un principio. En el caso de esta asesoría que tuviste, 30.000 seguidores. O sea, sácalo fácil. ¿Cuánto dinero tienes si en un mes cada uno de esos seguidores te da $1? O sea, así de fácil. Sí, es verdad que no todos son compradores, pero sí son potenciales. Por algo están ahí. Entonces, tienes, y es la palabra que acabo de usar, tienes un potencial grandísimo, porque tienes una comunidad hecha, tienes una idea que estás definiendo, entonces es eso, necesitas primero una operatividad clara, tener definido exactamente qué estás haciendo y qué no, y bueno, es aquí donde hablamos un poquito de lo que de verdad pasa factura, que es la parte emocional. O sea, la parte emocional del emprendedor es lo que realmente te pasa factura aquí. Entonces, mira, emprender, porque nos pasa, le pasa y nos seguirá pasando a todas las personas que iniciemos un negocio de cero o que convirtamos ese hobby en un negocio o que tengamos una idea y queremos convertirla realmente en un negocio. Mira, emprender gasta energía, gasta tiempo, te consume tu autoestima. Como tú no tienes una idea, porque es un ensayo y error, son muchas cosas juntas. El cansancio que tiene, o sea, el famoso burnout, de que no quieres delegar nada porque, o sea, tienes esa, no digamos parte emocional, sino que ya tú consideras esa idea, ese negocio, ese emprendimiento tu hijo. No quieres que nadie lo toque, no quieres que nadie lo vea, tú quieres que crezca lo mejor posible y lo sobreproteges. Entonces terminas más agotado de lo que deberías. Entonces ahí vienen cosas como el no cobrar bien, la microgerencia.
es lo que he escuchado bastante y lo veo en muchos negocios. El microgerenciar todo es una sentencia de burnout, de cansancio extremo. Y bueno, la sensación de fracaso se va cuando empiezas a ver tu facturación y que no está dando los números que tú quieres que den. Pero estamos teniendo un factor emocional ahí que está jugando con todo. Tienes un Excel cuadrado, pero las emociones las tienes hechas polvo. Y que las emociones al final del día te juegan, o sea, al momento de emprender te juegan en contra, quieras o no. Y aquí es donde... Es súper importante porque tu ánimo va a definir cómo vas a trabajar. Correcto, y aquí es donde yo insisto mucho en que tú todo eso te lo puedes ahorrar. Si tú desde un principio creas tu estructura, creas tus bases, al final esas bases son las que te van a sostener en el tiempo. Son las que, cuando tú haces un plan de negocio, tú dices, ok, el primer año yo voy a hacer todo, pero ya yo en esta etapa, cuando ya yo haya cumplido con tales y cuales etapas, con tales y cuales números, que para todo el mundo un plan de negocio es completamente distinto, lo aclaro por si acaso, ya tú ahí, tú tienes que decir, ok, ya año 2 o 8 meses, ok, aquí puedo delegar esto para poder ocuparme de esta nueva actividad y de esta nueva tarea. Porque si no, no creces y te comienza a jugar en contra todo lo que acabas de mencionar antes. Entonces comienzan las frustraciones, comienza el quiero abandonar. Y por eso es que la mayoría de los emprendimientos, el 90% de los emprendimientos, y lo pueden buscar, es un estudio de Harvard. El 90% de los emprendimientos fracasan en su primer año de operación. ¿Por qué? Por falta de estructura y por falta de planificación financiera. Y lo vemos hasta en las redes sociales, de que uno a veces ve, de repente, tú sigues a alguien, ay, coño, esta chama vende unos collares súper lindos y tal, fino, buenísimo. Ay, lo voy a guardar. Y a los 6 meses te acuerdas de la chama, ¿no? Te acuerdas de la chama. Ay, no está. Mira, desapareció de Instagram. O la última publicación fue hace 5 meses. Y es como, coño, abandonó, tiró la toalla. Y mucho es por eso, es porque no tienes. O sea, cuando comienzas como dijiste antes, como vaya viniendo, vamos viendo, eso no te va a funcionar, hermano. Lamento decírtelo, pero no. Por ahí no es. Cuando tú me hablas de plan de negocio, a mi mente viene mi época de programador. Claro, yo me gradué en bachillerato con una mención en informática y lo primero que te enseñan allí es que todo tiene un paso a paso. O sea, todo parte en un diagrama donde va fluyendo y se llama diagrama de flujo, donde tú vas desde un inicio hasta un final. Entonces tú no te puedes saltar los pasos, tú vas desde el paso 1 hasta el último, pero sin saltarte ninguno. Y esa es la parte importante que yo veo. Y es eso, pues, o sea, necesitas la estructura, necesitas el plan de negocio y eso te va a dar un paso a paso a seguir. Y no es que sea 100% infalible, pero tiene las mayores probabilidades que si cumples cada uno de los pasos vas a tener un cierto éxito o vas a encaminarte en el éxito que quieres. Y que, ojo, así lo veo yo desde aquí. Y esto es modificable porque caemos también en todos los factores externos que van ocurriendo el día a día y todo esto es modificable y tal, pero ya tú tienes una base, ya tú tienes una estructura, cuando vas y ya sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que ahora viene, que a mí me pasa, si yo no tengo eso en un Excel o en un Word o en Trello o donde sea, en cualquier aplicación con la que me manejo, si yo no lo tengo allí, no se me olvida. ¿Qué es lo que tenía que hacer ahora? Ahorita te tengo una pregunta importante, pero antes te digo, mira, aquí haces mención de algo súper importante, que es el tener esa estructura y esa base. Mucha gente parte actualmente de que en YouTube consigues todo, o en Internet consigues todo, o una inteligencia artificial te va a ayudar con esos procesos. Sí y no, a como lo veo yo, hablándolo rápidamente. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar, en el caso de YouTube, vas a encontrar montones de personas que tienen el conocimiento, te dan una buena estructura o una buena base, pero es tu deber adaptarlo a tu negocio, porque precisamente ellos son un estándar bastante simple, pero no es el que está adaptado a tu negocio, ese deber es tuyo. Normalmente una persona o normalmente nosotros como emprendedores que estamos iniciando en algo nuevo, no tenemos el conocimiento completo de cómo llevar
esa información de YouTube que es muy buena, o de cualquier método de Internet que es muy buena, cómo adaptarlo a nuestro negocio. Y es ahí donde yo veo como que está la caída, la pérdida. En estos días vi una campaña anti-mentores de una persona y yo, no, tú necesitas un mentor precisamente, necesitas a alguien que tenga la visión para guiarte y decirte, mira, esto lo puedes adaptar a tu negocio de esta forma, porque tu negocio se basa en esto. Yo lo hago mucho en la publicidad y lo digo siempre en esto. Mira, no es lo mismo que tú vendas tecnología a que vendas brownies. O sea, una persona que vende brownies jamás va a tener la misma estructura publicitaria de una persona que vende tecnologías, que vende teléfonos, que vende información. O sea, son muy variados y se tiene que adaptar cada uno. Es más, si lo llevamos al mismo nicho de la publicidad que hace una persona que se dedica solamente a vender brownies, no es la misma que hace una persona que vende pan. A pesar, exactamente. A pesar de que estamos, de que es el mismo nicho, a pesar de que es el mismo rubro, no es igual. Exacto, están en el rubro de la alimentación, por decirlo. Y se diferencian en un montón de cosas. Son cosas súper distintas, públicos distintos, todo. Es precisamente por eso es que necesitan una adaptación a su método, a su nicho, a su rubro, a su producto, incluso, porque muchos productos son únicos. Correcto. Entonces, aquí te tengo una pregunta súper importante, Mari. ¿Cómo transformamos un hobby en negocio real? Primero, saber, lo primero que tú tienes que hacer es saber si realmente quieres hacer de tu hobby un negocio. Porque tú puedes decidir, este es mi hobby, lo quiero tener como mi hobby y yo no quiero monetizar esto y no me quiero ganar un peso con esto. Y en esta modalidad de que me gano unos pesos de vez en cuando, me funciona. Pero si ya tú quieres hacer de tu hobby un negocio real, tienes que organizar tus finanzas, revisar los precios, los costos, los márgenes, los procesos, no tomar la ganancia de tu negocio para temas personales hasta que ese negocio no se sostenga el 100%. Entonces, que algo que les pasa mucho a los emprendedores es como no tienen otra entrada de dinero, sino que solamente tienen su emprendimiento, lo poco o mucho que puedan ganar de ese emprendimiento lo utilizan para sus gastos personales. Lo cual, si no haces esa reinversión en tu negocio, te estancas, te frustras y abandonas. Entonces, ahí es cuando tienes que tener ese discernimiento para poder decir, ok, agarro esto para mis gastos personales, pero esta parte la invierto porque lo necesito y es mi único sustento en este momento. Pero tienes que reinvertir sí o sí en tu negocio si quieres. Y cuando hablo de reinvertir, hablo en educación, hablo en productos, hablo de materia prima, hablo de lo que tú realmente necesitas para que ese negocio pueda crecer en el tiempo. Otra cosa importante es hacer pausas para evaluar, que es lo que les decía antes. Tú puedes tener tu plan de negocio, pero eso no quiere decir que como tú creaste el plan de negocio hoy, tú lo vas a cumplir al pie de la letra y la estructura y tú lo vas a cumplir al pie de la letra. Tú tienes que dar esos espacios para ver, ok, esto me está funcionando, esto no me está funcionando y ajustar lo que tengas que ajustar. Aparte que vivimos en este momento en un mundo donde constantemente los factores externos también nos afectan. Entonces tienes que dejar un espacio para poder adaptarte a esos cambios. Crear procesos repetitivos. De esa forma, cuando tú creas procesos repetidos, es decir, que siempre es el mismo proceso para generar la venta, te vas a ahorrar mucho tiempo. Pero hay casos de gente que quizás, bueno, te vendo a ti de una forma, pero al otro de otra, a la otra persona de otra, a ti de otra, y cuando vienes a ver tienes un arroz con y rodearte de gente que te diga la verdad y que no te apoyen todo. Sí, ya veo. Ahí pasa algo muy cómico. Incluso me viene a la mente ahorita que me estás dando todos estos lineamientos para poder transformar un hobby en un negocio real. Y a lo mejor tienes tiempo que no lo escuchas allá en Chile, pero aquí en Venezuela todavía lo escuchas en cualquier otro momento. Es cuando dice, estás tratando tu negocio como un abasto o como una frutería. Y es como que lo que no debe ser. Porque claro, aquí estamos acostumbrados a que muchas veces estos negocios pequeños, abastos y fruterías, son muy la caja chica de la casa. O sea, hoy hice tanto en dinero, entonces, bueno, ese dinero no alimentó el negocio, sino que se fueron para gastos de la casa, diversión, o sea,
se redistribuyó en cosas que no se tenían que redistribuir y exacto, y tenían, digamos, una forma desorganizada, que es la idea de que ya teniendo esta información disponible, un emprendedor sepa que cuáles son las cosas que no debe, o sea, que sí debemos hacer, pero también tengamos claro cuáles son las que no debemos hacer. Y bueno, a pesar de situaciones externas, que es lo que tú acabas de decir, o sea, las situaciones externas nos definen en muchas cosas, en muchísimas cosas. O sea, situaciones de emergencia, situaciones médicas, situaciones personales. Es ahí donde tiene que haber como una cierta resistencia y tiene que uno saber separar las cosas realmente, sobre todo en la parte financiera. Bueno, yo te lo he dicho, a mí me cuesta mucho la parte financiera y estoy aprendiendo contigo un montón. Precisamente para no hacer de la fotografía, que es mi caso, que es lo que es como decir lo que pensé que yo estaba emprendiendo como un hobby y lo que quiero convertir en un negocio suficientemente rentable para mí. Más allá incluso de la publicidad, que la publicidad, digamos que mmm, a nivel psicológico o mental, digámoslo así, lo vi más desde el momento que empecé a capacitarme y a estudiar en temas publicitarios como un negocio, pero el llevar a la fotografía del hobby al negocio real siempre ha sido un reto. Porque me pasan situaciones como la que te comento. Bueno, tú me haces una sesión fotográfica y yo te doy visualización en mis redes sociales. Pero como Y es esto. tanto lo haces. Exactamente. Y como me siento súper identificado en este tema en específico que tenemos hoy por eso. Entonces, es eso, pues, o sea, tener un negocio también es aprender a decir, esto ya no me funciona así. Ya el hecho de que, mira, yo quiero rentabilizarlo, así sea para que el mismo hobby crezca. Necesitas hacerlo con una estructura bastante clara. Necesitas hacerlo negocio para que él se pueda mantener en el tiempo. Si lo quieres ver de una forma un poco más, digamos, no tan formal, pero a la vez sí va a ser formalizado, porque es algo que tú quieres llevar más lejos. Entonces vas a necesitar rentabilizarlo, en mi hobby va a necesitar sostenerse al 100% o de la manera correcta. Entonces, es así. Un negocio también es aprender a decir, esto no me resulta ya de esta forma. Claro, y aquí es lo que les decía, ¿no? O sea, también de poder adaptarse, de poder discernir y poder saber cuando realmente te está funcionando y cuando no, y cuando tienes que hacer cambios, porque no todo lo que te da alegría te da dinero y te puede apasionar, te puede encantar, te puede gustar, pero tienes que hacerlo de la manera correcta para que eso que te apasione te dé los ingresos que quieres. Y el ejemplo que estás poniendo en la fotografía me encanta. Me encanta porque es eso, o sea, a veces hacemos las cosas, mira, a mí hacer lo que yo hago me apasiona y mucha gente, amistades, y yo he caído en eso, porque amistades que quizás te llaman y nada más para hacerte una consulta, coño, mira, tú sabes que yo estoy haciendo esto y esto y esto, ¿tú qué me recomiendas? Y sin darme cuenta, pasó 2 horas hablando con esa persona, asesorándolo, diciendo qué es lo que tienes que hacer, sin darme cuenta. También caigo en eso, porque es algo que me apasiona, que me mueve, que no me puedo acuerdo porque después no tengo botón de apagar cero. Claro, es que es súper importante porque precisamente es algo que nos apasiona, pero simplemente tenemos que monetizar nuestras pasiones y monetizar nuestras pasiones significa convertirlos en algo funcional. ¿Y qué es más funcional que un negocio estructurado? Correcto. Y que ojo, ¿por qué? Esa capacidad de lo que te di ahorita, de que, ay, sí, estuve hablando 2 horas con una persona, asesorándola y tal, echando el cuento, sí, mira, mejoras esto y tal, pero yo sé que eso que hice en ese momento fue desde mi pasión, ni el querer hacerlo y querer ayudar, en fin, pero por el otro lado yo tengo mi negocio bien estructurado y bien taca, taca, tiqui, tiqui, que esto no me va a generar dinero. Entonces, una pasión sin estructura es solo agotamiento con buena intención. Y eso no vas a lograr nada. Tal cual. A los abogados en la Santa María, o a los no abogados, porque precisamente están estudiando para hacerlo, le dicen algo muy importante, y eso a mí me quedó en la memoria de siempre, y es que toda consulta profesional genera honorarios. Es así. Y yo los entiendo, que cuesta mucho, porque cuesta mucho decirle a tu amigo cuando te llama, ¿cuánto me vas a pagar? O mira, mis honorarios son tantos. Cuando te llaman a hacerte alguna consulta, sí, bueno, no te voy a responder porque mis honorarios son tantos. Cuesta muchísimo hacer eso y tampoco es la idea, o sea, si son tus amigos, si es gente cercana. Pero ahora que tú te vas a poner en ese plan
en tus redes sociales, mira, ahí es donde tú tienes que tener la línea, que hay una línea muy delgada que tú tienes que saber definir. Mira, para ti, te tengo que cobrar. Exactamente, entonces ahí se cruza la línea de los amigos que te apoyan y los clientes. Correcto. Está bien, está bien. Esto podría tener una segunda parte en un futuro, porque hay mucha tela que cortar. Uy, sí, no, esto tiene muchísimo material de verdad, porque es algo cotidiano, o sea, es algo que vivimos en algún momento y siempre va a ser así. Porque hasta a modo de empleado, a modo de emprendimiento, en cualquiera que sea la situación, esto ocurre. O sea, es algo que ocurre y es lo que te estoy diciendo yo en este momento. O sea, yo me identifico perfectamente porque me pasó y me pasaba y quiero hacer los cambios. Esa es la diferencia. Entonces, es eso. O sea, a manera de conclusión, convertir tu hobby en un negocio, una de las primeras cosas es estructurarlo correctamente. Estructurarlo y revisar tus finanzas y hacerte un plan. Hacerte un plan real. Un plan que tú digas, "Ok, esto ya entra también como para el episodio de cómo plantearte los objetivos. Y, y es eso, para tú poder hacer un plan, tú te tienes que plantear esos objetivos, okay, a dónde quiero llegar, el plan es el cómo lo voy a hacer. Me gusta bastante esto. Sí, yo creo que este tema va a tener segunda parte, ¿verdad? Lo necesita. Aquí hay mucho que drenar. Hay que hacer catarsis en ese tema de verdad. Sí. Así que bueno. Entonces, mis catársicos, está bien tener un hobby. Eso está excelentemente bien. Pero si estás llamándolo negocio, que al menos te pague como uno. Wow, qué importante. ¿Tú crees que tienes un negocio o tienes un hobby con un logo? O un hobby caro, como lo llamo yo. Pero bueno, comparte este episodio con esta amiga que cobra por la Mire, amigo, lo que tienes es un hobby, esto no es un negocio, solo te va a pagar las cuentas, amigo. Exactamente. Entonces, si este episodio te dejó dudando, mira, respira profundo, que no estás solo. Y si te dolió, mejor ahora que después de 1 o 2 años, cuando te des cuenta que no has cobrado ni un peso.